Bueno, pues Cuéntame. bienvenidos a todos a otra tarde de café con Asfal. Hoy vamos a resolver algunas preguntas generales sobre fisioterapia. Yo soy Ricardo Cereguini, soy fisio de Asfal y también me acompaña Pablo Ribes, que es otro de nuestros fisioterapeutas. Hola. Bueno, en principio vamos a hablar sobre algunas estrategias de la vida diaria que nos podemos encontrar con nuestros mayores o con nuestros pacientes de Alzheimer o de otras demencias, que pueden ser el cómo realizar la ducha, el aseo de estos mayores o otra estrategia de la vida diaria como puede ser a la hora del transporte, pues cómo subir y bajar del coche a este tipo de pacientes. En primer lugar vamos a hablar de la ducha. Bueno, aquí tenemos una ducha que es la que sería la ideal para asear a este tipo de pacientes, pero normalmente nosotros en casa no solemos tener pues todas las facilidades que nos ofrece esta ducha. Esta ducha seguramente será de algún hospital o de alguna residencia, sobre todo, y nos ofrece algunos tipos de ayudas que sería ideal tenerlos en casa, pero que normalmente no los encontramos. Primero de todo, debemos diferenciar entre dos tipos de pacientes. Los pacientes que podemos realizar la ducha con más o menos facilidad en el aseo y otros Mm. pacientes que por estar encamados o por lo que sea, de vez en cuando sí podemos a lo mejor hacer alguna ducha en el aseo, pero a veces los tenemos que asear en la cama. ¿Por Eh, qué clasificaría la ducha esa como ideal? ¿Qué tiene que no pueda tener, aparte de el suelo, que puede tener que no tenga una ducha una ducha de especial? casa, ¿no? Sí. Pues sí, mira, para empezar, lo más importante, una de las cosas más importantes es lo que has dicho del suelo. El suelo no es un suelo normal y luego empieza el plato de la ducha, sino que es el mismo suelo para todo el aseo con un sumidero en medio que es por donde desagua. Entonces eso Mm. nos facilita a la hora de si el paciente pues le cuesta andar o el paciente va en silla de ruedas, nos permite meter la silla de ruedas hasta la misma ducha. Luego, aparte, tenemos la silla para ducha, que es muy importante Mm. porque hay pacientes que no pueden mantenerse de pie. En este caso, habría que poner la silla de ruedas al lado de la silla de la ducha, traspasarlo a la silla de ducha, y esta es una silla que se vende en ortopedias y demás, y que está preparada para esto, tiene unas ventosas en las patas, así que agarra muy bien al suelo, y aparte es totalmente, o sea, se puede mojar, no se oxida y está hecha para esto. Entonces, eh, Normalmente está hecha de plástico reforzado, ¿no? Para que no haya problemas. claro, Sí. las patas sí suelen ser de aluminio, pero la, el asiento donde se sienta el paciente suele ser de plástico con agujeros para que el agua pase y no se Mm. estanque, y es lo ideal para una ducha para un paciente que no puede mantener la hiperestación, no puede mantenerse de pie. Luego, aparte, al lado de donde está la alcachofa de la ducha, vemos una barra blanca que nos puede servir para pacientes que sí pueden estar en bipedestación, que se cojan ahí y ayudarles a mantener el equilibrio y no caerse. Eso también es un añadido importante a la ducha. ¿Y qué más cosas? ¿Ves algo más por ahí, Pablo, que pueda ser interesante? A ver, yo vería interesante el taburete, es que también depende un poco de la autonomía del paciente. Como bien has dicho, la autonomía en este aspecto es muy importante. Eh, a ver, ¿es bueno que la persona sí pueda, si puede, que se duche solo? Sí, es bueno. ¿Que es bueno que estemos delante? También. Sería aconsejable ponerse un bañador, ponerse lo necesario y estar cerca. Con respecto a la silla, normalmente yo he tenido pacientes que no se pueden, que pueden andar, pueden hacer su marcha normal, pero se cansan rápidamente. Entonces, este tipo de silla le viene muy bien porque así por lo menos puedes practicar un poco en el sentido de primero de pie, aséate y si te cansan mucho, te sientas y sigues aseándote. Si se te cansan los brazos, se cansan, sí, se cansa más o menos la mano por la continua tal, pues entonces ya yo te ayudo, ¿no? Y enjabónate tú. Hay que intentar siempre promover un poquito la autonomía. También es verdad que, como ya has dicho, la barra que está pegada a la pared vendría muy bien para gente que sí puede mantener la sedestación, pero tiene un pequeño desequilibrio. Yo, bueno,
desde la fisioterapia siempre se intenta que si la persona puede realizar el ejercicio o que sea ducharse, es que ducharse se considera un ejercicio, debe ser capaz de realizar su propia autonomía, ¿no? Lo que sí, la reja tiene que estar, sí, la reja, para donde se filtra el agua, el plano de todo ese sitio tiene que estar un poquito inclinado y siempre es bueno tenerlo en cuenta, para bien y para mal, es decir, cuidado con la persona porque puede estar inclinado y se puede desequilibrar, aunque sea poco, pero se nota. Y, y eso, cuidado cuando se tenga que hacer una obra, alguna cosa, siempre tenerlo en cuenta que eso tiene que estar inclinado, si no se encharca todo. Claro, Y yo supongo que a pesar de que este tipo de baños tendrán su inclinación para el desagüe y tal, pero eh, supongo que todos tratarán de poner un suelo lo más antideslizante posible. sí, bueno, el que está ahí realmente no se ve muy antideslizante, también te lo diré. Pero de normal sí, sí, se intenta que sea un poco con formas irregulares, ¿no? Como el que se ponía antiguamente en la bañera, con formas irregulares para evitar que se resbale la gente. Sí, lo importante a la hora de la ducha es, tengamos este tipo de baño o tengamos uno más convencional de andar por casa, es si el paciente puede realizar la ducha, aunque sea asistida, que la haga Mm, él. O sea, eso le es dejamos ideal, claro. al paciente, le echamos una mano si le hace falta en algo, pero si él puede enjabonarse, si él puede enjuagarse, si él puede coger el champú, dejarlo, utilizar el jabón y demás, lo esencial Sí, es que sobre todo, haga todo lo que pueda. a nivel propioceptivo, el pasarse la mano por el pelo para enjabonarse y pasarse la esponja es muy bueno. Si lo consigue hacer, estimula mucho. También es verdad que hay que tener en cuenta que para la gente mayor el gel normalmente tiene que ser pH neutro. No hay que también tenerlo en cuenta porque la piel no está y no se, con uno más mayor la piel se seca más y hay menos hidratación en general. Entonces es más fácil que se raspe la piel y se lesione. Y a la hora de secarlo también es muy importante, una vez salido de la ducha o en la propia ducha, una vez cortada el agua, es muy importante que no se restriegue. Es Ujú. decir, al tener la piel tan seca, porque esta gente, bueno, el agua es que se le repele un poco de la piel, por así decirlo, es muy importante que la forma de secar sea cayendo más que arrastrando. Si friccionamos probablemente no llevemos piel. Al principio puede ser piel muerta, pero si continuamos con esa fricción se puede dejar en carne viva. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Pues lo que hemos dicho, el paciente, pues, cuanto más mantenga la autonomía, mejor, y si nosotros lo incentivamos a ellos, muchas veces lo que les pasa es falta de incentiva, de ellos coger y hacer las cosas, pero si nosotros les asistimos y les decimos, venga, ahora coge el champú, ahora enjabónate la cabeza, ahora enjuágate la cabeza. Corta, corta la transmisión, Ricardo. O silénciala porque se oye de fondo y no se te entiende. La transmisión está, o sea, no tengo ninguna transmisión puesta. Pues, vale, soy yo. Entonces, si nosotros con el paciente le vamos indicando lo que tiene que hacer, muchas veces él puede hacer mucho más de lo que él va a hacer por sí mismo, por su propia Sí, iniciativa. siempre, cualquier tipo de estimulación ayuda perfectamente o puede ayudar a que ese paciente haga cosas que normal no haría. O sea, perfectamente tenemos un paciente en común que a día de hoy pues lo llevo yo, que si no le incentivas no va para adelante porque no quiere hacer los ejercicios, no le gusta hacer nada y por lo que sé de primera mano la ducha tampoco y todo lo que se asemeje a moverse tampoco. Pero un pequeño impulso siempre ayuda Ujú. a incentivar ese movimiento. Y en Muy la bien, ducha se aplica igual. Sí. claro. Ahora hemos hablado de los pacientes que se asean regularmente en el aseo, valga la redundancia, y, y ahora vamos a hablar de los pacientes que tienen que realizar el aseo en la cama. Hay muchos de ellos que Mm. al estar encamados y por las posibilidades de la familia, que a lo mejor no disponen de grúa o de medios para realizar el aseo de ese paciente en la ducha regularmente a diario, algunos de los aseos se Sí. hacen en la cama. Entonces, normalmente se suele limpiar por varias, o sea, siguiendo un orden de las zonas. Empezarían por el cuello, luego avanzarían por el tronco, los brazos, después las axilas, después la espalda, después los pies y por último los genitales. Eso tiene Eh, una razón de ser, generalmente.
Y es porque, bueno, cualquier persona no quiere que después de pasar por la parte íntima vaya a la cara o vaya a los brazos. Entonces, el orden es un orden lógico que todo auxiliar o toda persona que ayude a limpiar debe seguir. Sí. Claro, efectivamente. En cuanto al pelo, no es necesario que se lave todos los días, pero sí una vez por semana más o menos con un champú suave, con mucho cuidado, con lo que ha dicho antes Pablo también del pH, productos que sean muy suaves y muy cuidadosos con la piel y en este caso con el pelo también. Y es muy importante después de la ducha, ya sea en aseo o sea en cama, en cualquier tipo de ducha, después aplicar crema hidratante, porque estos pacientes mayores tienen mucha sequedad, la piel muy fina y es muy importante mantener esa piel hidratada para que sufra las menores lesiones posibles, ya sea en el caso de los encamados, por ejemplo, del otro día estuvimos hablando también de las úlceras por presión o de las escaras, o en cualquier otro tipo de paciente, también tipos de lesiones de algún roce, algún golpe, cualquier cosa, las personas mayores tienen la piel muy fina y se les puede levantar la piel y crearse una herida muy fácil. Entonces, cuanto más hidratada esté esa piel, es mejor. También hay que tener en cuenta que la persona mayor, el anciano, no bebe tanta agua como la persona joven. Entonces eso también incide en que aparezca esa menor hidratación que Ricardo destaca. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay que aumentar la hidratación dentro de lo posible, aumentar el movimiento dentro de lo posible y sobre todo, como dice Ricardo, aplicar crema hidratante. Bastante. Ujú. Efectivamente. Luego, dentro de las estrategias de la vida diaria que hemos hablado antes, estaba la de la ducha y luego el tema del coche. ¿Cómo podemos hacer para que suban y bajen del coche estos pacientes que normalmente pueden tener una movilidad reducida, ya sea por su edad o por su patología o por todo junto? En este caso, siempre, siempre, siempre es mejor, sea el coche que sea, en las plazas delanteras. Bueno, a lo mejor si es un monovolumen con puerta corredera detrás, no, pero en un coche normal y corriente, en la plaza delantera, ya que son más amplias, tanto en el espacio que tiene el hueco de la puerta para acceder, como luego una vez ya sentado dentro, el espacio que tienen para las piernas y demás, es mucho más cómodo y más amplio. Como he comentado, si disponemos de una monovolumen con puerta corredera que sí que deja mucho espacio atrás, pues a lo mejor sí puede ser más interesante ese paciente mejor que esté en la plaza trasera. Pero por norma general, en casi todos los coches, mejor en la parte delantera. Y bueno, luego aquí tengo una estrategia a seguir para ayudar a ese paciente a introducirse en el coche. Pero claro, esto todo depende siempre del estado del paciente, del tipo de autonomía que tenga. Porque no es lo mismo una persona que realiza su marcha correctamente y aguanta la hiperestación que uno que no realiza marcha pero sí aguanta la hiperestación, o uno que ni siquiera aguanta la hiperestación, que solamente se aguanta en la silla de ruedas y de la silla de ruedas tiene que pasar directamente al coche. Entonces, la estrategia más fácil suele ser la siguiente. Que el paciente, siempre con mucho cuidado, vigilando su cabeza, incluso poniendo la mano nuestra encima de su cabeza, se siente en el asiento del copiloto. ¿Cómo se sienta en el asiento del copiloto? Pues de manera lateral, es decir, que si el asiento mira hacia adelante, lógicamente, el paciente se sienta mirando hacia los que estamos fuera del coche. Y de manera que se le queden los pies orientados hacia el suelo de la calle. Y una vez ya esté ahí, pues es cuestión de girar el tronco e ir introduciendo una y luego la otra pierna. De esa manera ya el paciente quedaría perfectamente sentado en el coche. ¿Algún apunte, Pablo? Sí, a ver, entiendo que a lo mejor se puede olvidar la estrategia, pero simplemente hay que pensarla cómo nos sentaríamos nosotros, porque es igual, solo que en marcha lenta, es decir, poco a poco. Cuando tú te vas a montar en un coche, el movimiento que haces es girar el tronco y te metes de lado y luego metes las rodillas poco a poco. En las personas mayores funciona igual, lo único que como él, la mitad, bueno, muchas veces no es dependiente
no es independiente, que tienes que hacerlo tú, el procedimiento es más costoso, pero de normal el movimiento es el mismo. Entonces, si alguna vez se os olvida, simplemente hacer vosotros el movimiento, meteros vosotros en el coche y reproducirlo lentamente y os acordaréis perfectamente de la estrategia. Claro. Y luego para salir, pues lo que hemos dicho, pero en orden inverso. Justamente. Efectivamente, primero sería girar el tronco del paciente, sacar una pierna, después la otra, y una vez ya tengan los pies por fuera del coche, queda Cuidado con la sentado cabeza. de manera lateral, ahí otra vez cuidado con la cabeza y le ayudamos a levantarse. Y esta sería la manera más sencilla de hacerlo, ya sea si nuestro paciente solamente aguanta la hiperestación, pues colocamos la silla al lado y la silla de ruedas al lado y realizamos la misma estrategia. Con mucho cuidado, si puede ser que haya más de una persona, mejor, porque si no es capaz de mantenerse entre una, dependiendo del peso. Todos estos tratamientos que nosotros establecemos son muy genéricos, pero también hay que adaptarlos a cada una de las personas. No es lo mismo mover a una persona con obesidad que mover a una persona que no tiene casi peso, que está muy delgada. Entonces también un poco de sentido común a la hora de levantar y sacar a alguien. Ujú. Muy bien. Si te parece, pasamos al siguiente apartado, Pablo. Sí, Bueno, otro tipo de pregunta que teníamos que contestar hoy o que queríamos contestar hoy era el tipo de las marchas patológicas. ¿Qué son las marchas patológicas? Pues, como su propio nombre indica, pues son tipos de marcha, tipos de deambulación, maneras de andar que, que son provocadas por algún tipo de patología, por algún tipo de enfermedad. Entonces, dentro de las marchas patológicas encontramos todas estas que aparecen aquí. La marcha atáxica, la marcha hemipléjica, la marcha paraparésica o espástica, la marcha parkinsoniana o festinante, la marcha de pato balanceante, la marcha equina o en estepaje, la marcha distónica, la marcha coreica, la marcha antiálgica, la marcha histérica y la marcha senil. Son muchas marchas. Hoy no vamos a hablar de todas ellas porque tendríamos que hablar una hora solamente de las marchas y sería demasiado pesado para el tipo de vídeo que queremos hacer hoy, algo más rápido. Y vamos a hablar un poco de las principales que podemos ver más o menos en nuestro tipo de pacientes. ¿Vale? Esas son la atáxica, la hemipléjica, la paraparésica o espástica, la parkinsoniana y la senil, que son las que están marcadas con una estrella, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar de la marcha atáxica. Una marcha que tiene muchos sinónimos según el lugar de la lesión, porque depende de tipos de lesiones cerebrales. Entonces puede ser cerebelosa, puede ser de muchos tipos, ¿vale? Suele dar muchos problemas de equilibrio. Y lo que les pasa suele ser que a la hora de realizar la marcha, en la parte de la fase de la marcha de balanceo, que es cuando está el pie en el aire, le cuesta decidir o colocar el pie donde quiere, sino que él lanza el pie y cae más o menos en una zona que él donde quiere, pero no precisamente donde quiere que caiga el pie. Entonces estos pacientes lo que hacen es que van mirando todo el rato a sus pies. Ellos van mirando todo el rato a sus pies para intentar ganar un poco de seguridad de si van a chocar con algo, de si no van a chocar con algo, y suelen tener bastantes problemas de equilibrio. En el caso de la marcha hemipléjica, como su propio nombre indica, pues suele darse en los pacientes hemipléjicos. Es decir, los que una mitad de su cuerpo pues ha perdido la movilidad o tiene una movilidad reducida debido a un ictus, a un accidente cardiovascular o a otro tipo de patología, ¿vale? Entonces, este tipo de pacientes, al tener un lado de su cuerpo parcialmente paralizado o totalmente paralizado, lo que hacen es que al caminar con el lado afecto, ellos han perdido totalmente la flexión de rodilla y de cadera, entonces lo que hacen es que suben la cadera y hacen un semicírculo con la pierna al andar. Eh, lo hacen todo con la pierna totalmente estirada. Y el brazo de ese mismo lado, del lado afecto, pierde totalmente el balanceo natural que nosotros vamos teniendo al andar. alguna gente a lo mejor la conocerá por marcha del segador. También se Ujú. le conoce. Pablo, ¿tú has tenido alguna vez algún paciente con marcha hemipléjica?
no muy afectado, pero sí se notaba perfectamente ese balanceo de cadera y esa siega. Se notaba, Ujú. era muy característico. Sí. Sí, yo sí he tenido uno bastante joven Mm, y es la definición de este tipo de marcha. Él iba siempre con la pierna estirada, simplemente al andar, pues tiraba con la cadera hacia arriba, incluso le llegaba a levantar hasta el hombro mm, justamente. la hora de andar. Lo único que, aparte del brazo afecto, que perdió totalmente el balanceo, él tenía mucha espasticidad y iba con el brazo encogido. Mm. Pero se manejaba bastante, bastante bien. Bueno, otro tipo de marcha que tenemos que vamos a hablar hoy es la marcha paraparésica o espástica. En este tipo de paciente no es que tengan un lado paralizado, sino son ambas piernas las que están afectadas a nivel nervioso. Las dos piernas a la vez están afectadas. Entonces, tienen las caderas y las rodillas ligeramente flexionadas y es lo que se le llama las piernas en tijeras. Ahora después vamos a ver algunos vídeos para ver un poco un ejemplo de todo este tipo de marcha, ¿vale? Y la última que tenemos es la marcha parkinsoniana o festinante, que como su propio nombre indica, pues es la típica de los pacientes de Parkinson, que es rápida, ellos mueven los pies rápido, pero lo hacen con pasos muy cortos y llevan el tronco inclinado hacia adelante y llevan las piernas y los brazos en semiflexión. También es muy característico del tipo de marcha parkinsoniana o festinante que se bloquean al pasar por espacios reducidos. Es decir, pues al pasar por una puerta, al pasar entre una mesa y una pared, en cuanto hay un espacio en el que caben, pero tienen que acercarse mucho a los objetos que tienen alrededor, se bloquean y dan pasos todavía más cortos o incluso se quedan parados. Y les cuesta un poquito, unos segundos, volver a reanudar la marcha y pasar por ese espacio. Y en cuanto dejan de pasar por ese espacio reducido, ya vuelven otra vez a llevar su marcha parkinsoniana, hombre, con sus pasos rápidos pero cortos, pero sin pararse. En este tipo de marcha hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el aspecto de que cuando tienen hipotono, es decir, cuando el músculo es más débil de lo que debería, esos pasos cortos como que van como no puede levantar mucho la pierna, se incrementa bastante la velocidad. Entonces, al levantar muy poco el pie, son propensos a resbalarse o a quedarse clavados, por así decirlo, y tropezarse. Entonces yo recomiendo también, si, bueno, los pacientes que yo he tenido con este tipo de marcha, todo lo que sea alfombra, todo lo que sea alfombrilla del baño, todo lo que pueda suponer una molestia a nivel de pie, reducirla lo máximo posible. Porque aunque no sea nada, aunque sea un par de milímetros, como levanta tan poco las piernas y se da ese paso tan corto, es fácil, muy fácil que se caiga. Claro. Luego, por último, tenemos la marcha senil, pues, que es una combinación de múltiples patologías que puede tener alguien mayor, pues como puede ser dolores de cadera o dolores de rodilla, dolores de huesos, que dicen ellos en general, ¿no? Mm. Y eso se une a una alteración de la sensibilidad propioceptiva, que viene a ser pues, que ellos reciben menos información de cómo está su cuerpo en el espacio, de si están pisando bien o han pisado algo inclinado o inestable y demás. Entonces es la combinación de esa pérdida de sensibilidad con la serie de patologías que tienen que le hace llevar una marcha pues diferente a como pueda llevar una persona joven. Ahora vamos a pasar al tema ahora como estamos en verano ya hace mucho calor, al tema de cómo afecta el calor, en este caso a la circulación de nuestros pacientes. Porque eso tiene una serie de consecuencias, sobre todo a nivel circulatorio, que se van a notar en todos nuestros pacientes, aunque siempre más en los que están encamados. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, estoy. A Eh, ver, ¿Qué nos dime. puede decir del calor? A ver, el calor aporta vitamina D, el calor es bueno, el sol es bueno, pero como todo en esta vida, pues dentro de unos límites. Si excedemos mucho el calor, nuestra temperatura está regulada normalmente a 36 grados y medio. Cuando nosotros aumentamos esa temperatura,
el sistema, el cuerpo, lo que intenta es regularizar esa temperatura y bajarla a la temperatura adecuada. Entonces, ¿cuál es el sistema que tiene el cuerpo? Principalmente el sudor. Cuando nosotros sudamos, el viento se supone que al estar en contacto con el agua produce una cantidad de frío que intenta a la misma vez regular ese sistema. Si eso no funciona, hay un problema y es que las venas se dilatan, las arterias se dilatan y comienza el proceso de deshidratación, porque si ya de por sí hace calor y estamos utilizando una cantidad de agua o líquido, llamémoslo como queramos, para intentar regularizarlo y no lo conseguimos, pues perdemos líquido por partida doble. Y el cuerpo, corrígeme Ricardo porque no me acuerdo exactamente, pero creo que era un 70% agua, ¿puede ser? Sí, sí. eh, Estamos compuestos de agua. Si perdemos mucha cantidad de agua, aumenta mucho la posibilidad, aparte de la parte cardíaca que va a explicar Ricardo, que va a comentar Ricardo, existe el peligro de daños tisulares, es decir, daño en el tejido, daño en los órganos, daño a nivel general. ¿Qué ocurre? Que además hay que sumarle el incentivo de que, o la mala suerte, por así decirlo, que cuando uno llega a ser mayor, la hidratación, como hemos comentado antes en los temas de la ducha, es menor. Entonces, claro, se suma una serie de condiciones que no son nada propicias. Por lo tanto, siempre se recomienda hidratarse, pero sobre todo en verano y con el calor, se recomienda hidratarse el doble. Normalmente se recomienda 1,5 litros durante el año y en verano se recomienda beber 2 litros de agua al día. Y también está el hándicap de que a la gente mayor no le gusta, por norma general, no le gusta el agua. No termino, eso sí que es un concepto, no sé si Ricardo sabrá algo, pero un concepto que nunca he tenido muy claro, porque cuando uno llega a una edad, el agua no termina uno de convencerlo. Cuando uno es joven, bebe mucha agua. Sí que es cierto, sí. Importante la hidratación, sobre todo en verano, pero también muy importante en este tipo de pacientes el tema de nivel circulatorio. Cuando estos pacientes... sí se nos ha caído, Pablo. ¿Se ha caído? Bueno, luego lo subimos. Vale. Cuando estos pacientes se encuentran, sobre todo los encamados, y hay una alta temperatura, se produce una vasodilatación de los capilares superficiales del cuerpo. El cuerpo envía más sangre a las extremidades, sobre todo a las inferiores, para intentar refrigerar esa sangre. Entonces, estos pacientes, al tener una circulación que de por sí ya no bombea toda la sangre que debería, no tiene un retorno venoso bueno de vuelta al corazón, si llega más sangre todavía a esas extremidades inferiores, se produce ahí un edema y una acumulación y una retención de líquidos importante. Entonces, en verano es todavía más importante el tema de intentar favorecer ese retorno venoso, ya sea pues con las piernas en alto o con un fisioterapeuta que haga un buen drenaje linfático y venoso. Eso nosotros sabemos bastante. Sí, pero lo principal es importante, sí, pero lo principal es saber qué horas son las más propicias para que generan mucho calor, qué horas son las menos y actuar en consecuencia. No es lo mismo salir a las 12 del mediodía a darte un paseo que salir a las 8 de la tarde. No es lo mismo ir por el sol que por la sombra. Entonces, tenemos calor, pero tiene que salir, esa persona tiene que salir, pues hay que adaptarse también un poco y saber buscar los sitios frescos. Las fuentes en las ciudades no están por casualidad. Las fuentes en las ciudades están para propiciar ese ambiente húmedo, esa humidificación que el cuerpo necesita. Está hecho para todo el mundo, aparte de para los jóvenes, para la gente mayor. Es un sistema que se impuso hace muchos años y a día de hoy funciona bien. O sea, si alguna vez hay que dar un paseo, lo normal es buscar esas fuentes de frío, esas fuentes de sombra y aprovechar dentro de lo máximo pues las circunstancias que hay y el ambiente que hay. También es verdad que a nivel un drenaje ayuda mucho y lo que sea mejorar circulatoriamente o eliminar linfa, también hay que recordar, por ejemplo, que no vaya con la conversación, el exceso de linfa que genera calor
Entonces ese calor puede ser bastante malo, puede generar linfedema, puede generar cualquier cosa, porque al fin y al cabo las linfas son desechos. Entonces cualquier tipo de drenaje que favorezca eliminar esos desechos alivia a regular la temperatura, como bien dice. Pues sí, efectivamente, hay que tener más vigilado ese tipo de pacientes, sobre todo en este aspecto de la circulación ahora en verano, y echarle un ojo, pues, porque puede complicarse. Vamos a ver el siguiente tema. Y por último, queríamos hablar de la importancia del SOAS. Ya a lo mejor es la primera vez que escuchan esto. Dirán, el SOE sí, pero el SOAS no. No sé lo que es. ¿Qué es el psoas, Ricardo? Cuéntanos. Pues es un músculo que va desde nuestras vértebras lumbares, que son pues las últimas de nuestra columna vertebral, hasta el trocánter menor del fémur. O sea, es decir, va desde las últimas vértebras que tenemos en nuestra espalda hasta la parte interior de nuestro fémur. Este músculo es bastante importante porque cuando nosotros estamos andando es el que inicia la flexión de la cadera para la marcha. Eso lo hace cuando trabaja de manera unilateral, es decir, o trabaja el psoas derecho o trabaja el psoas izquierdo, dependiendo del paso derecho o del paso izquierdo que estemos dando. Sin embargo, si se activa de manera bilateral, es decir, los dos a la vez, lo que se produce es una flexión de tronco. Echa el tronco hacia adelante. ¿Y por qué es tan importante este músculo en nuestros pacientes mayores? Pues porque, como he dicho, cuando se activa de manera bilateral, lo que hace es que echa la espalda hacia adelante, produciéndose una anteversión de la pelvis, que es este dibujo que vemos aquí hacia la derecha. La figura de la izquierda sería una pelvis en posición normal, pero sin embargo, si el psoas está tirando de esta parte de aquí hacia el fémur, es porque está cortado. Lo que se produce es una anteversión, que es decir, que la pelvis gira hacia adelante y entonces la espalda también va hacia adelante. Es el tipo de paciente que muchas veces vemos por la calle que, que va andando, su espalda está recta, pero con el cuerpo muy echado hacia adelante. Muchas veces van apoyados en un carrito de estos de la compra o en un andador, pero siempre con el cuerpo muy hacia adelante. Sí, es que en la foto no se ve muy objetivo porque la anteversión da la sensación de que la espalda está recta, pero en el anciano eso no es así. En el anciano esa parte de la espalda no está recta, está inclinada con el cuerpo, forma un arco, por así decirlo. Sí, Entonces, la espalda gira por aquí sí, así. justamente. Entonces, cuando nosotros buscamos esa pelvis neutra, esa pelvis en posición neutra y corregimos la anteversión con una retroversión de cadera, es lo que se denomina como mete el culete. Mete el Efectivamente. culete para poder ponerte recto. Normalmente es muy importante también el reflejo de la parte posterior de la cabeza. Cuando nosotros arqueamos la cabeza hacia arriba, eso genera genera un reflejo, por así decirlo, que ayuda a concienciar un poco más sobre la geoposición, sobre la posición que tenemos en nuestro cuerpo e incita a esa pelvis a volverse y hacer esa pequeña retroversión. Si vuestro familiar, vuestro paciente, vuestro padre veis que no consigue poner recto el culete porque no se acuerda, hay que empezar por el cuello. Hay que empezar por el cuello. Cuando nosotros le decimos, ponte recto, digo, papá, o mamá, o abuelo, ¿cómo está tan torcido? Ponte recto, la cabeza, arriba. Normalmente esta gente suele ser bastante obediente, entonces cuando sube esa cabeza, si os fijáis en la cadera, realiza un reflejo ya propio de retroversión para colocarse recto. Normalmente hay que ayudarlo, decirle, el culete, mete el culete, realiza esa retroversión de cadera para colocarte en posición normal. Y eso. Muy bien, muy bien. Creo que se ha Hay que, entendido. hay que intentar que siempre que puedan vayan lo más recto posible, porque este músculo, una vez que empieza a cortarse, tiene mucha tendencia cada vez a cortarse más y cada vez ese cuerpo va a ir más hacia adelante y eso hay que intentar frenarlo. Lo primero es intentar andar con el cuerpo recto y luego, pues, si podemos tener la ayuda de algún fisioterapeuta que movilice ese psoas, que lo estire, que intente recuperar su longitud normal, pues sería perfecto para intentar recuperar un poco esa posición normal
y que el paciente pues ande lo más recto posible. Sería recomendable también un tratamiento sistémico, es decir, no solo acercarse al psoas, sino acercarse también, como el psoas es cadena anterior, está en la parte anterior, también sería bueno estirar un poco las lumbares de la parte posterior para generar un poco de equilibrio, ¿no? Y que eso ayude a colocarse. Bueno, la gente a lo mejor no lo entiende mucho, pero el cuerpo funciona por dos cadenas grandes, la cadena anterior y la cadena posterior. Normalmente esas cadenas están en equilibrio y en las que nos permiten estar, como nosotros conocemos, ese recto. Si una parte de la cadena está muy acortada, como puede ser el acortamiento del psoas, eso produce que a la misma vez las lumbares sufran y se genera esa posición, porque el psoas normalmente tiene mucha más fuerza que las lumbares. Ujú. Efectivamente. Bueno, y yo creo que este era nuestro último tema de nuestras preguntas que hemos hecho hoy acerca de la fisioterapia. Muchísimas gracias a todos por vernos y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queréis saber o algo de lo que queréis que hablemos en próximos vídeos, pues estaremos encantados en leeros y en hacerlo para la próxima vez. Cualquier duda en Facebook, pues ahí estamos también nosotros. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego.